no repetí, eso nunca fue, a puerta cerrada de la escuela Metrenco, con algunos padres de los niños afectados. Esta reunión se convocó en el marco de una reunión de apoderados citados por los establecimientos en el cual participaron los padres de los niños afectados, la docente, el director del establecimiento, el director del CEFAM, la enfermera del Programa Nacional de Inmunización de Pulmahue y la representante de la CRM Salud. En ningún caso la reunión fue selectiva ni a puerta cerrada como necesita el documento. El objetivo de la participación de este equipo fue informar a los padres de los niños que recibieron las dosis incorrectas de vacuna sobre las medidas que se adoptarán para proteger la salud de los niños, notificación del hecho a la CEREMI, planta en contingencia con seguimiento médico y de enfermera. En ningún momento se le instruyó que no debían acudir a otro centro de salud ajeno a Pulmahue. Solo se les indicó que frente a cualquier reacción adversa, a cualquier duda sobre el estado de su salud de su hijo, recurrieron a los sapos de Pulmahue o para la casa que se llama, la gente le conoce como Barroso, ya que los médicos estaban informados sobre la situación y los niños serían priorizados. Efectivamente, para ese fin de semana largo específicamente, se le informó a los médicos que cualquier niño de Metrenco que llegara fuera priorizado para atenderlo en el momento. Sí, pero ¿puedo acotar algo yo? Pero la información llegó demasiado tarde, porque supongamos que los niños hayan presentado alguna alteración, ya. En el papel no decía, señora, fue vacunado su hijo con sobredosis, por favor, ponga ojo, atención, el niño tiene 42 de fiebre, acuda a un centro, y no, el papelito decía, señora, su niño fue vacunado, póngale pañito húmedo, dele harta agua, pero no le dé paracetamol. Pero en ningún momento decía, ¿sabe qué? Niño vacunado con sobredosis, acude a un centro de servicio y hay que preocupación. En el fondo yo, es que, ¿sabe qué? En el momento que me llegó la información yo quedé paralizada. Después me viene de rebote, me viene todo lo que pudo haber pasado. Yo hubiese llegado con mi hijo al hospital, pero diciendo, ¿sabe que fue vacunado? Pero jamás le hubiese dicho, ¿sabe? Tuvo sobredosis el niño. Entonces, eso es la rabia que me da. Yo tengo esa preocupación, que la información llegó tarde, muy tarde. Síganos más. Y ahora, si el 29 se vacunaron los niños, el 30 y el 31, ¿por qué no se avisó? Claro, ¿por qué no? Inmediatamente si hubo una semana para ver, pasó una semana, si los feriados vinieron después. Sí, y esos 2 días, señor